quiero hacer pequeñas correcciones, ya que mi registro va a quedar en la base de datos de... No, quiero aclarar que también trabajo para el CONICET, pues si no CONICET me reta con justicia porque no lo digo. Así que aparte de trabajar en la universidad, también soy trabajador de la carrera de investigador del CONICET. Y también quiero contarles que estoy en el CONICET representando al sistema público y privado, porque en el CONICET hay un representante por las universidades públicas y privadas. Bueno, como vieron, yo soy físico, me dedico a las neurociencias, que la gente cree que estamos en conflicto siempre con las ciencias sociales, pero no, eso es un mito que construyen las ciencias sociales. Algún día podemos hablar sobre neurociencia y ciencias sociales, porque hay algunos que por ahí andan confundiendo a la gente. Así que para mí nunca hubiera imaginado en mi vida académica estar en un congreso de ciencias sociales. Así que si no fuese como rector, que estuve en muchos, pero para venir a contarles. Sobre una problemática que me preocupa mucho, que es la problemática de la investigación científica y tecnológica. Y se la traigo, lo digo con, no quiero parecer soberbio, pero lo digo con cierta experiencia, porque aparte de ser investigador hace más de 30 años, con lo cual pueden ver lo poco joven que ya soy, tuve la oportunidad de ser decano de una facultad que es muy reconocida como un actor científico del país, como es FAMAF, ser rector de la Universidad de Córdoba, ser integrante del CONICET, del directorio del CONICET, pero además tuve la oportunidad de coordinar la educación superior en América Latina y el Caribe en estos últimos 2 años, y ahí pude ver la dimensión de lo que es la problemática de la investigación científica, yo diría en la periferia del mundo desarrollado. Una perspectiva que yo nunca había tenido, porque para mí la investigación era un problema situado en el territorio, y hoy me doy cuenta que es un problema situado en el planeta y no tanto solamente en el territorio, ¿no? Yo lo que no quiero hacer es contarles la historia del sistema, porque no soy historiador, imagínense, en un congreso de sociales. Y tampoco quiero hacer una presentación institucional, ni del CONICET, ni del CIN, ni de las universidades, porque no creo que ese sea el desafío que hoy nos ocupe. Yo creo que la investigación está puesta en cuestión siempre, y hoy está puesta en cuestión desde el gobierno, desde los sectores de poder, desde una concepción geoestratégica para nuestro país que la desvaloriza y la margina. Y creo que ese es el desafío que nosotros tenemos que abordar. Ustedes son todos muy jóvenes, muchos de ustedes seguramente ya son investigadores en ciencias sociales, algunos serán estudiantes y quieren dedicarse a la investigación. Y me gustaría que abordásemos la problemática en una perspectiva más de desafío y no tanto de cómo es el sistema. Ustedes avísenme cuando tengo que cortar porque así con alguna antecedencia. Hoy estamos atravesando un momento difícil para la ciencia, aunque también es justo decir que nunca tuvimos un desarrollo de políticas públicas científicas que alcanzaran a madurar nuestro sistema. Nuestro sistema es viejo, hay investigación científica ya en la Revolución de Mayo, hay antecedentes, ¿no? Y Córdoba en particular fue muy importante porque Sarmiento hizo un esfuerzo muy grande en el Observatorio de Córdoba y la Academia Nacional de Ciencias para que Córdoba, que era la cuna de la barbarie, la frontera de la barbarie hacia el NOA, se transformase con la llegada de estos investigadores que venían de Estados Unidos y de Europa. Pero el sistema como lo conocemos hoy es un producto de la posguerra. Fue construido básicamente alrededor del CONICET y después de muchas agencias que se fueron creando. Y fue construido con una concepción de desarrollo que está un poco perimida hoy. Era la concepción del desarrollo que traía la posguerra, que había dado tanto éxito en Europa, en una Europa destruida. Los apoyos que le había brindado Estados Unidos, sobre todo, pero también Inglaterra, a la reconstrucción de los países del eje, había mostrado que con inteligencia y esfuerzo era posible reconstruir y salir de las situaciones más drásticas. Y esa lógica que entiende que nosotros ponemos la inteligencia, pero que las soluciones se ponen en el primer mundo, está todavía internalizada en la cabeza de nuestro científico argentino, este científico nacional que tiene tantas particularidades importantes. Y hoy estamos atravesados por una falta de financiamiento que produce una falta de estímulo muy importante para nuestros jóvenes y para nuestros investigadores. Pero eso lo dejemos un poco para el final, para charlar cómo podríamos revertir eso.
Porque también es cierto que aun cuando tuvimos plata, en los periodos en que teníamos buenos presupuestos, no fuimos capaces de atender a las soluciones que el sistema requería. Y cuando digo las soluciones que el sistema requería, yo no tengo la respuesta a cuáles son esas soluciones, pero es claro que nuestro sistema científico-tecnológico no alcanza a atender las necesidades de transformación que tiene la sociedad, no acaba por hacer del conocimiento un instrumento que incida sustancialmente en la mejora de calidad de vida de la gente. Ustedes me dirán, bueno, pero hacemos reactores nucleares, es verdad, eso es un ejemplo de políticas públicas, del sector público, que dio mucho éxito. Argentina exporta reactores nucleares, fabrica radares de primera generación, cosa que hacen solo otros 5 países en el mundo, produce satélites, que son un éxito mundial. Hay grandes logros en la inversión pública y privada, en la tecnificación de la actividad rural. Ustedes lo saben, eso porque conviven con ello. Pero a diferencia de lo que pasa en otros países, estos son casos aislados, son pequeñas gotas en un sistema que no termina por entender que el mundo del conocimiento es un aliado de la sociedad, sea la gestión de lo público, la gestión de lo privado, sea la empresa, la organización social. Nunca terminamos de construir ese sistema virtuoso en el cual el sistema se nutre de las problemáticas de la sociedad. Y uno de los problemas que tiene nuestro sistema, y que es más resistido por la misma academia, es el proceso de federalización. Y ustedes lo saben, acá Jorge y Eli saben, lo que cuesta hacer entender al poder central que la ciencia no es una actividad citadina, como dice una amiga. La ciencia es una actividad de todas las sociedades. La acumulación, la apropiación por el conjunto del conocimiento como algo que va a ser heredado culturalmente, es tan antiguo como el hombre. Lo venimos arrastrando desde que salimos de África, al principio con formas muy rudimentarias. Pero la federalización está lejos de ser real en Argentina. En ese sentido, a mí me gusta mucho poner como ejemplo lo que hizo la Universidad de Argentina en la década de los 90. A pesar de que es una década descalificada y mal considerada, con justicia, por el daño que hizo el neoliberalismo en nuestras sociedades. Pero si uno mira la historia de las universidades de todo el mundo, uno detecta que en algunos momentos de la historia hay un crecimiento exponencial que después se atenúa en la población que alcanza a la universidad. Nunca es un crecimiento lineal, constante, parejo. Esto pasó en Estados Unidos a principios del siglo XX. Y Estados Unidos, que tenía muy pocas universidades, hoy tiene aproximadamente 2.000 universidades. Pero de esas 2.000 universidades, solo 200 son universidades en la concepción que nosotros tenemos de universidad. Solo 200, y ellos son 210 millones de habitantes, nosotros somos 40. Lo que hizo Estados Unidos es lo mismo que hizo Europa, es lo mismo que hizo Brasil, desacoplar en el sistema de formación terciaria la formación de recursos humanos de la investigación y producción de conocimiento. Entonces en Estados Unidos ustedes tienen 200 universidades como la nuestra, pero tienen 1.800 colleges. Y en el college se atiende a la demanda educativa y en la universidad se atiende a la demanda de conocimiento. Brasil, cuya universidad más vieja todavía no cumple 100 años, cumple 100 años el año que viene, hoy es la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero que en su nombre original era la Universidad do Brasil, fue hecho en el año 1920. La primera universidad de Brasil fue hecha en el año 1920. Y Brasil, desde su constitución como nación, entendió que el Estado es el garante de la producción de conocimiento a servicio del proceso de transformación tecnológico y social, pero que el Estado no es el garante del derecho a la educación superior. Y esto es algo que ni siquiera el gobierno de Lula y de Dilma cambiaron. Brasil tiene 2.000 universidades, de las cuales aproximadamente 170 son públicas. La universidad pública más grande es la de Río de Janeiro, tiene aproximadamente 50.000 alumnos. Eso es la vieja Facultad de Ciencias Sociales, de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
La Facultad de Derecho de la UBA tiene 70.000 estudiantes y la universidad más grande pública de Brasil tiene 50.000. Y ningún brasilero, ningún militante estudiantil de izquierda cuestionaría eso. ¿Pero por qué? Porque ellos disasociaron el sistema de producción de conocimiento que se lo encargaron a las universidades federales y estaduales y dejaron que otros actores se encarguen de la formación de recursos humanos, siguiendo el modelo de Estados Unidos. Y lo mismo pasó en Francia, lo mismo pasó en España. Quizá Alemania es como nosotros, un país en el cual, cuando hubo que atender este crecimiento exponencial en la demanda de los estudiantes, que se dio en la década del 80 y del 90, entre el año 2000 y el año 2015, en América Latina se multiplicó por 3 el número de estudiantes en la universidad. Y casi toda esa demanda fue atendida por el sector privado. Países como México no creaban, hasta que llegó el nuevo gobierno, universidades hacía décadas, universidades públicas. Casi todo ese aumento en la demanda estudiantil fue atendida por el sector privado, con universidades de muy buen nivel, pero con muchas universidades que no alcanzan los estándares mínimos de calidad. Es lo que en México llaman la Universidad Patito, por el famoso detergente Patito. O en Brasil se llama la Universidad Garage. La universidad concebida como una empresa para tener lucro, universidades que cotizan en bolsa. Hoy Brasil tiene una universidad sola, que si bien se creó en el año 69, en los últimos 5 años tuvo un proceso exponencial de crecimiento que la llevó a tener hoy 2 millones de alumnos. Todos en línea, y a diferencia de la típica universidad privada latinoamericana, que es una universidad de elite, que cobra típicamente entre $1.000 y $2.000, es una universidad barata. Es la fordización de los procesos de educación superior. Yo estudio en mi casa por internet, generalmente con un curso subtitulado, y una entidad junta todos mis certificados y me titula. Y esa es culpa de la ausencia del Estado. Por eso yo rescato lo que pasó en Argentina, porque Argentina atendió a esa demanda exponencial que hubo, ese crecimiento exponencial de la demanda que se dio, generando nuevas universidades públicas. Y eso es algo que ustedes no lo van a encontrar ni en Uruguay, que no se anima a diversificar su oferta educativa, sigue apostando a una única universidad, mucho menos en Chile, mucho menos en Paraguay, ni en México, ni en Venezuela, ni en Colombia. Argentina fue un país que, cuando vio la necesidad de atender mayor demanda, si bien es cierto que permitió la inclusión de universidades privadas, ofreció universidades públicas que fueron quienes absorbieron principalmente toda esa vocación por estudiar. Hoy Argentina, después de Uruguay y obviamente de Cuba, es el país que tiene la mayor matrícula pública. Estamos entre 75 y 80% de los chicos en la universidad pública. En Chile ese número es aproximadamente 15% y en Brasil es aproximadamente 19%. Fíjense que son 2 formas de atender a un mismo problema muy distintos. Y esto impactó, sin quererlo, en la investigación. Porque cuando estas universidades, que se hicieron básicamente en el interior más profundo, pero también en el conurbano bonaerense, se crearon, se dijo que estas universidades eran hechas para atender la demanda educativa, pero no la investigación científica. Pero la historia hizo que esas universidades hoy se convirtieran en agentes de transformación y de producción de conocimiento. Es como un subproducto que no estaba pensado en la cabeza de quienes idearon la ley de educación superior o que promovieron la creación de esas universidades. La federalización entonces es un problema grave del conocimiento, porque aun cuando estuvo en la cabeza de la dirigencia nacional, como fue con el gobierno anterior, y si bien hoy no está, fíjense que hoy no se creó ninguna universidad en los últimos años, no hay ningún proyecto de crear nuevas universidades. No son los gobiernos el obstáculo más fuerte a vencer. El obstáculo más fuerte, más difícil de vencer, es la cabeza de los propios académicos, que son los más críticos de estos procesos de ampliación de derechos. Porque en el mundo de la academia existe la idea de que somos los académicos los que controlamos el proceso de generación de nuevas instancias de producción de conocimiento. Y acá me vinculo con un tercer elemento que es un desafío, que es reconocer que necesitamos promover la diversidad institucional. Que la solución que sirve para la UBA
o para la Universidad de La Plata no es la solución que sirve para Chilecito, que sirve para Villa María, que no es la misma que sirve para Deán Funes. Y esta diversidad institucional es constantemente atacada y agredida, en primer lugar por la academia. Por la academia que dice, ¿para qué vamos a ir al interior si en realidad los de Villa María deberían irse a Córdoba a estudiar, si tienen a Rosario cerca? Cuando no comprenden que el conocimiento de las sociedades modernas es el valor más preciado que tienen. Miren, de una forma muy materialista, si quieren, las 10 compañías más importantes hoy no son ni de alimentación, ni de indumentaria, ni de mecánica. Son empresas del conocimiento. Empresas que hace 20 años no existían. Y cuando nos dicen que no hay que federalizar porque es ineficiente, porque no es necesario, lo que nos están es cercenando el derecho a acceder a una herramienta que nos enriquece desde lo más básico, que es la curiosidad, hasta lo más elemental, que es el acceso a los derechos. Quiero decir, la ciencia no está hecha para medir indicadores, para competir con Brasil a ver quién hace más paper o quién saca más premios. Está hecha para dar soluciones a la vida de la gente. Ese es el sentido que tiene la ciencia en los estados modernos, y desde la creación de los estados modernos, la dirigencia de los estados modernos se apropiaron del conocimiento. No es casual que poco sobrevivió del medioevo a la modernidad, y la universidad fue una de esas instituciones que sobrevivió. Y un cuarto desafío que es muy importante es el de sobrepasar los límites de la disciplina. Y en ese sentido Argentina está estancada en una concepción disciplinar que es la que nos regula la vida de la investigación científica y es la forma en que nosotros nos presentamos ante la sociedad como actores de cambio. Y como nos presentamos a través de la disciplina, nos presentamos encorsetados en estos instrumentos que son muy valiosos en la formación, pero que son muy poco útiles a la hora de resolver problemas concretos. No sé si se entiende. Toda nuestra estructura en el CONICET, en la gran cantidad de agencias que proliferan, está pensado en términos disciplinares. El INTI es para los ingenieros, el INTA es para los agrónomos, la CONEA es para los físicos, el Instituto Geológico es para los geólogos. Y en el CONICET tenemos 30 disciplinas, igual que se les vaya a querer ocurrir ponerse al medio entre la física y la medicina, porque lo va a agarrar la Comisión de Medicina y le va a decir que son unos inútiles, lo va a agarrar la Comisión de Física y le va a decir que son unos sinvergüenza. Y eso es lo que pasa. Quiero decir, no estamos preparados institucionalmente en nuestra diversidad para atender a las demandas de la sociedad, sino más bien estamos preparados para atender solo a las demandas de la academia. Y este es un mensaje que yo les quiero dejar a los jóvenes. Porque como yo he formado muchos jóvenes, dirigido muchas tesis, ya tengo hasta nietos académicos, me peleo mucho con ellos, porque en alguna forma nosotros le inculcamos a los jóvenes que la única pregunta que tiene sentido, que está legitimizada, es la pregunta que surge de la academia. ¿Qué significa esto? Si el director me dijo que tengo que estudiar este hongo, si fui a un congreso y vengo y le digo a mi director, parece que es interesante estudiar este hongo, o porque leyendo un paper descubrí que este hongo está vinculado con mi investigación, la academia le dice, muy bien, allá vaya a investigar el hongo. Ahora, si me lo pregunta el hospital, si me lo pregunta bromatología, si me lo pregunta el intendente, si me lo pregunta, ahí mejor que ni te metas, porque entonces cuando llegue la hora de evaluarte, van a decir que estuviste perdiendo el tiempo, porque estuviste respondiendo preguntas que no son adecuadas. Y esto es algo que es necesario cambiar. Y esto no es un problema que está en los gobiernos, esto está en nuestra cabeza. Porque como somos un sistema que se autolegitimiza, se autocontrola, que es muy respetado por la gente, gozamos de mucho prestigio, pero gozamos del peor de los prestigios, del prestigio del que no nos conoce. El que dice, ¿qué estarán haciendo estos científicos? Pero deben ser buenos. Bueno sería que nos quisiesen porque nos supiesen qué estamos haciendo y porque valorasen que estamos atendiendo a sus verdaderas demandas. Entonces yo les hablé de atender a la demanda real, federalizarnos, mejorar la calidad y superar los límites de la disciplina. Hay un elemento que no es menor, pero no es el más grave en Argentina, que hay que mejorar la calidad también. Hay que mejorar la calidad. Y la calidad no se da solo como un valor aislado. Les pongo un ejemplo. La OCDE nos quiere hacer creer
de que la calidad de la educación es una entidad universal, que es la misma la calidad en Singapur, que en Roma, que en Oaxaca, que en Córdoba. Por eso nos imponen estas pruebas PISA, ¿no?, en el cual nos sentimos tan humillados porque no las cumplimos. Es medio raro que Argentina, teniendo tan buen desarrollo científico, sea tan mala en desarrollo de la ciencia. Y frente a eso nosotros respondemos que la calidad tiene que venir acompañada de la pertinencia, de la inclusión y de la diversidad. Porque es fácil enseñar matemática en un colegio carísimo en Buenos Aires, pero yo tengo que garantizar que se enseñe matemática también en la periferia de Córdoba, donde vive el 90% de la población. Y estos valores de calidad son negados por la academia. Si yo le digo a un colega que la calidad hay que mirarla no en el número de papers, en el impacto que tiene la revista, sino también en cómo esa investigación atiende a los problemas locales, me va a decir que estoy loco, que perdí la razón. A mí me parece que hay que tomar acciones importantes. Quiero marcar algunas acciones que yo creo que se tienen que hacer y que yo, estando en el directorio, veo que es imposible hacer. Les vuelvo a repetir, porque nosotros somos muy difíciles como actores de la sociedad. Somos muy conservadores, los académicos. Nos cuesta salir de esa zona cómoda en que estamos. Lo primero que me parece que tenemos que abordar es el desafío de la internacionalización del conocimiento. Les voy a explicar esto. Ninguna región del mundo aborda los problemas importantes solos. Miren, Europa, estoy muy atrasado. ¿Cómo voy con el tiempo? Europa, que tiene un número de estados muy similar al que tenemos en América Latina y el Caribe, creo que son 31 ellos, 32 nosotros, aparte de que ponen mucha plata para financiar sus propias investigaciones y que nosotros ponemos poca, por sobre lo que financia hacia adentro, invierten todos los años 11.400 millones de euros en gastos comunitarios, a través de un programa que se llama Horizonte 2020. ¿Por qué les cuento esto? Porque Europa entendió que la magnitud de los retos que tienen no son un problema solo de Alemania o aislado de Inglaterra o que puede abordar solamente España. Ellos invierten en la ciencia para mejorar su calidad de vida y también su posición relativa en la geoestrategia del planeta. De esos 11.400 millones de euros que ellos gastan por año, aproximadamente un 18% lo gastan en ciencia de excelencia, dicen ellos, a través de un programa que se llama Ciencia de Excelencia. Si acá hablamos de ciencia de excelencia, nos metemos en problemas. Pero nosotros gastamos el 90% en ciencia de excelencia. Nosotros tenemos la cultura de que la única ciencia que es legítima es la ciencia fundamental, la que va a redundar en la publicación de papers internacionales. El segundo programa más importante que tiene Europa se llama Retos Sociales, y ellos se llevan el 50% de la inversión europea, y abordan la salud, la alimentación, la vejez, la niñez, el transporte, las ciudades, la relación con el campo. Nosotros no tenemos esos programas. No existe algo parecido, ni nacional ni internacionalmente. El otro reto se llama Más Europa. Es un programa de igualdad del conocimiento entre las naciones europeas. Y el cuarto programa se llama Pequeñas y Medianas Empresas en Europa, que es dueña de las mayores corporaciones del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que entender que nuestra posición geoestratégica nos obliga a ser aliados de los países de América Latina y que nosotros no podemos más seguir imaginando que como actores de la ciencia somos un apéndice de los países centrales, que es la posición de subordinación en que nos ponemos los científicos. Porque estamos acostumbrados a que nuestros países no tienen agenda científica, nuestros países se prenden de la agenda científica de otros países, porque nuestros científicos se forman en otros países, porque hacen estadía postdoctoral en otros países. Pensamos que esa agenda atiende al conocimiento universal. Esa agenda europea, norteamericana, canadiense, no se confundan, atiende a las necesidades de Europa, de Estados Unidos y de Canadá. Somos nosotros los que no tenemos capacidad de apostar a generar una propia agenda del conocimiento. Y acá yo veo dos factores. Una, la falta de una visión por parte de los gobiernos, el anterior y el anterior y el anterior,
de que la ciencia es un bien estratégico. La ciencia no está para hacer indicadores, está para mejorar nuestra posición relativa y nuestras condiciones de vida. Y eso no se concibe. Hay gobiernos que nos dan mucha plata y gobiernos que nos dan poca plata. Hay gobiernos que nos tratan bien y gobiernos que nos tratan mal. Pero ninguno entiende que en el conocimiento hay un valor estratégico. Estados Unidos, Europa, Rusia, China entienden que hay que invertir en esto porque ahí está la solución a muchos de los problemas que hoy tienen. La otra crisis que tenemos nosotros es la crisis de la evaluación, ¿no? Nosotros somos un sistema cerrado en el cual nosotros decidimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y tenemos que quebrar esta lógica. Es necesario que las instituciones académicas repiensen la forma en que legitimizan qué está bien y qué está mal. Porque en el directorio del CONICET no hay reunión de directorio que nosotros no cuestionemos lo que las comisiones hacen y no obstante así siempre manda lo que la comisión hace. Y es muy difícil encontrar un investigador que se anime a decir que está bien algo que es muy distinto a la trayectoria que él hizo en su vida. Eso está demostrado. ¿Entiende lo que digo? Es muy difícil decirle a un físico teórico que hacer física experimental puede ser más importante que hacer física teórica. Se le ponen los pelos de punta y viceversa. Y eso tiene que ver con que nosotros formamos colegios invisibles y no nos damos cuenta, pero nosotros no permitimos que la sociedad nos mire, que nos pregunte por qué somos pertinentes, por qué somos importantes para ellos. Y el último elemento del cual voy a hablar antes de darle la palabra a Eli, que para mí también es muy importante, tenemos un sistema de ciencia y técnica que está basado en los individuos, siguiendo la tradición, la vieja tradición argentina del liberalismo, que tanto bien le hizo a las universidades, porque si tenemos estas universidades, hay una corriente de pensamiento liberal que concibió a la educación como un derecho, y eso fue muy importante para hacernos diferentes de cómo es el sistema de educación en Chile o en Brasil. También es cierto que todo el esfuerzo de la investigación está centrado en el rol que juega el investigador. Y al hacer esto, se desprecia el rol de la ciencia como una actividad social y cooperativa. Y esto lo vemos cotidianamente. Cuando ustedes los evalúen en el CONICET, o los evalúan si están en el CONICET, lo único que van a mirar es lo que ustedes hicieron, descontextualizado de dónde lo hicieron, con quién lo hicieron, para qué lo hicieron. Miren, hace 2 semanas quizás se presentó el nuevo sistema de incentivos. Lo habrán visto, lo habrán analizado. El sistema de incentivos se creó allá por la década del 90, en el auge del neoliberalismo. Lo hizo la Secretaría de Políticas Universitarias, creo que era Juan Carlos el secretario. Y fue una forma de estimularnos con dinero a los científicos para que los docentes universitarios se volcasen a hacer investigación. Básicamente nos pagan una pequeña parte del sueldo en negro si producimos papers. De esta forma se promueve una cultura de la reproducción de los papers. Si un paper lo puedo dividir en 3, mejor porque voy a cobrar más sueldo. Esos incentivos tenían una propiedad que le había impreso Juan Carlos, que era muy importante. Estaba basada en el proyecto. El eje de evaluación de los incentivos, con todas las críticas que ustedes le pueden hacer a los incentivos, era que se basaba en un proyecto. El evaluador, antes de evaluarme a mí, veía cómo había avanzado el proyecto. Y después, en el contexto del proyecto, se evaluaba mi participación, la de los investigadores jóvenes, la de los becarios. Fíjense que hoy se rompió con eso. Es medio triste, pero se rompió. Se rompió porque el nuevo sistema, lo dice explícitamente, busca ahora imitar al CONICET y basar la evaluación solamente en la carrera del individuo. Y eso va a traer consecuencias tristes. En el CONICET estamos tratando de desplazarnos del individuo al proyecto y ellos están tratando de ir del proyecto al individuo. En el CONICET, les pongo como ejemplo, pero lo mismo pasa en mi facultad y pasa seguramente en la facultad de ustedes, nos evalúan muchas veces. Nos evalúan cuando queremos pedir una beca, cuando queremos ascender, cuando se nos vence el concurso, cuando pedimos un subsidio, pero nunca se evalúa el conjunto de actividades que yo realizo, que uno llama un proyecto. Y sería mucho más fácil
que las becas, que los subsidios, que las incorporaciones viniesen ligadas a las necesidades reales que yo tengo como proyecto. Sería una forma mucho más económica de evaluar, sería más justa, sería más equitativa y sobre todo permitiría al sistema crecer alrededor de demandas y necesidades reales y no alrededor de la performance de un director, que es hoy lo que determina que los chicos quieran trabajar con tal o cual persona. Entonces, para resumir, les hablé en esta última etapa de la necesidad de internacionalizando, priorizando la cooperación sur-sur por sobre la cooperación norte-sur, generando una agenda regional que atienda a las demandas desde México hasta Chile y Argentina, como hace Europa, porque nuestras problemáticas son las mismas. Les hablé la necesidad de revisar los criterios de evaluación y en algún sentido desautolegitimizarnos, quitarnos a nosotros ese derecho exclusivo para decir qué es lo que está bien, qué es lo que se necesita y hacia dónde tiene que ir la investigación. Y por último, le hablé sobre la necesidad de centrar el proceso en la promoción de los proyectos y no de trayectorias individuales. En todo esto hay responsabilidad de todos para lograrlo. En primer lugar, pueden estar en desacuerdo. En el directorio del CONICET casi todos están en desacuerdo conmigo, no casi todos, pero es notorio que estas cosas que yo digo podrían motivar respuestas tan legítimas como la mía que dirían exactamente lo contrario. Nosotros tenemos que cooperar con a Europa y Estados Unidos porque somos mucho mejor que América Latina. La evaluación, lo único que la podemos hacer somos nosotros porque somos los que hacemos paper y los que estudiamos, y va a haber quien le va a decir que los proyectos no son importantes, que lo importante son nuestros currículum. Pero bueno, eso es parte de la disputa cultural que tenemos que dar, pero con el objetivo último de hacer del conocimiento un instrumento que nos permita generar más prosperidad, mejores condiciones de vida y sobre todo, digo yo, buen vivir. Porque si nosotros no somos capaces de quebrar la lógica que nos imponen de afuera, de que estar bien es consumir y trabajar para consumir, y más trabajar para consumir más, si nosotros no somos también capaces desde esta América Latina de mostrar que hay otra forma de disfrutar la vida, que a pesar de que somos la región más violenta, donde más nos matamos, donde más nos marginamos, que somos una vergüenza global, la verdad que América Latina es un conjunto de estadísticas horrorosas, ¿no? Porque damos vergüenza. Piensen que en América Latina vivimos 8% de los habitantes del planeta y se cometen 33% de los asesinatos se van a cometer en América Latina. Y nosotros no tenemos ninguna guerra. Y eso habla de nosotros, de nuestra incapacidad de reconocernos, de ponernos en el lugar de otro, porque esas muertes son muertes, la mitad por el delito y la otra mitad son muertes por problemas interpersonales. Porque América Latina margina a los pueblos originarios, porque América Latina margina a los afrodescendientes, porque América Latina margina a los pobres, margina a las periferias urbanas, margina a los campesinos que tienen poca tierra, porque América Latina necesita del conocimiento como el instrumento que le va a permitir también, junto con otros, revertir esta situación que tan mal nos hace quedar en el mundo. Bueno, muchas gracias y después podemos discutir. De alguna manera va a dar cuenta de por qué está constituida y por qué el énfasis de trabajar en el diálogo entre ciencias, porque acá tenemos la representación a partir de nuestro secretario del Instituto de Investigación de la Universidad, la representación de alguien que hizo toda su carrera de formación científica como es nuestro querido Pancho Tamarit, y que desde las ciencias duras tiene la capacidad de establecer esos diálogos que tanto queremos, propiciamos, y quien fuera además quien nos ayudó a alcanzar en el marco de el CONICET la consagración, decimos, de una unidad ejecutora casualmente en estos tiempos. Y creo que su relato acaba de dar cuenta de por qué esto sucedió y esa posibilidad de mimetizarnos entre las ciencias sociales, la interdisciplina bien amplia, bien ampliada, y que tanto le agradecemos. Yo simplemente hacer algunas referencias a algunos mitos y realidades
en términos de la ciencia en general, pero que de eso sobradamente lo pudo referir Francisco en su relato, pero en particular algunas de las cuestiones vinculadas a las ciencias sociales. En términos de las realidades, es claro, es común, es vivido por nuestros equipos de investigadores e investigadoras, un vaciamiento real en el sistema científico-tecnológico argentino, que no es solamente un vaciamiento económico, sino hay un vaciamiento de temas, entendemos, que no están entrando, no están ingresando en la agenda. Hay un absoluto descuido del factor humano que interviene en los espacios de participación, lo cual se ve también en las formas en que se construyen las nuevas becas, las nuevas convocatorias y estos accesos. Hay un desconocimiento generalizado, y cuando digo generalizado me estoy refiriendo a que no es solamente esto exclusivo de las ciencias sociales, en relación a las trayectorias. Decimos que aquellas personas que han ingresado y han trabajado y han avanzado sobre una vocación científica se encuentran en este momento de alguna manera desprotegidos y desprotegidas de una continuidad de ese trayecto que han empezado. Y nosotros y nosotras, universidades, en el medio de este camino que no nos quita responsabilidad, pero sí nos aumenta el espacio de la dificultad para poder contener. Creo también que hubo un destrato en estos tiempos de las instituciones y las representaciones. Va a estar en el día de mañana Mario Pecheni, quien ocupa el lugar de Dora Barrancos, también una persona clave en nuestro proceso de crecimiento de las ciencias sociales en nuestra universidad, que durante más de un año estuvo con la elección realizada, no, más de un año no, pero casi un año, y la no asunción de estas autoridades, lo que significó también, o los cambios en las formas y las condiciones en las que había una vinculación contractual y de representación entre CONICET y sus becarios y o carreras. Decía recién, esto no es privativo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, en cambio, en términos de sus realidades y también algunos de los mitos, hemos pasado por situaciones de asumir casi naturalmente que se hable, como no se habla de otras ciencias, respecto de si tenemos valor, si no tenemos valor, si este es un buen momento para nosotros, si es un mal momento. Casi diría que desde el sentido común y de manera permanente, lo cual nos hace propios, nos hace vinculados y vinculadas al territorio, pero sin embargo otras ciencias no suelen ser motivo de discusión, de la permanencia, de la relevancia, ni siquiera en medios de comunicación. Eso para nosotros no deja de ser también una cuestión que nos interpela, porque creemos que en términos de los mitos, a esa avanzada de la descalificación de la producción de las ciencias sociales, podemos dar cuenta de situaciones y fenómenos que inversamente hablan de un mayor desarrollo de construcciones y producciones teóricas, por ejemplo, con las variables blandas que se han comenzado a desarrollar en materia de economía, así como categorías vinculadas a la confianza económica, categorías como riesgo país, que yo las veo bastante alejadas de las ciencias exactas y que van tomando una relevancia creciente en estos tiempos. Hemos encontrado algunos acercamientos o un refuerzo de las bases del constructivismo para comprender comportamientos sociales, y esto también utilizado por una gran diversidad de campos del conocimiento. Hay también un incremento de las interpretaciones y las categorías sociales para comprender los procesos que suceden y dan cuenta de las enfermedades en la medicina o de las aplicaciones en procesos de curación en otros campos del saber y del conocimiento, y la construcción social, por ejemplo, de las patologías en un gran avance y vinculación con las ciencias sociales.
Creo también que hay una revalorización de las capacidades que se encuentran en la transformación o la potencialidad transformadora que tiene la cultura. Esto ha sido en estos últimos años, paradójicamente, uno de los ejes de interpretación y descripción, lo que viene pasando con los aspectos culturales en la conformación y en la construcción de realidad, que es otro de los elementos. La evaluación, la redefinición de las políticas públicas, los procesos de liderazgos, las estructuras de las organizaciones públicas y privadas también fueron y son crecientemente motivos de investigación y atractivo también de las ciencias sociales para describir funcionamientos. Y bueno, en comunicación política, ¿qué más decirles? El modo en que no solamente en términos de medios de comunicación, el crecimiento de las redes y las explicaciones en términos de acceso y construcción de realidades de redes sociales, sino el modo en que procesos electorales o de análisis político en este último tiempo ocupan gran parte de la agenda de los medios y de la agenda de la comunidad en general, más allá de muchas explicaciones que necesitemos dar en el intermedio. Creo que como contexto de mito nos tiene que disparar la posibilidad de seguir pensándonos en la interdisciplina, nos tiene que seguir pensándonos en amigarnos y en una construcción conjunta con otros campos del saber, con otras instituciones. Y creo que lo que sucede en la investigación en la Argentina es parte de lo que nos sucede a nosotros en nuestra Universidad Nacional de Villa María, donde hemos tenido estrategias de supervivencia y crecimiento en estos espacios y donde encontramos esas posibilidades de afianzar nuestro desarrollo, además de los acompañamientos de personas y personalidades que nos lo han propiciado. Lo pudimos hacer a través de la interdisciplina como un lugar de desarrollo, como un lugar de avance científico, porque veíamos un desacelerado interés por la complejidad y creímos que teníamos que ir en la búsqueda de esto para generar condiciones diferentes, y creíamos también que nuestro formato de instituto y no facultades nos propiciaba algunas condiciones en ese sentido, y eso fue lo que, por ejemplo, esta unidad ejecutora con CONICET, que transversaliza esa producción, fue realmente aprobada y defendida por ir a contrapelo de la tendencia absoluta de la microespecialización. No porque no nos interese la microespecialización, pero creíamos que un área de vacancia muy importante que podíamos suplir desde este espacio estaba allí situada. También trabajamos sobre la perspectiva latinoamericana, porque entendíamos, revisando la formación, los procesos de investigación, las bibliografías que veníamos utilizando, que estábamos absolutamente atravesados por lo que decía Pancho recién, por mandatos y construcciones que no se condicen con nuestras necesidades y sí se condicen con realidades europeas, estadounidenses, canadienses, que necesitábamos por lo menos interpelar. Desde esa construcción de centros de estudios, de doctorados, de maestrías, de posgrados y la extensión y la investigación propiciando estas instancias, creo que pudimos generar algunas otras condiciones en ese sentido. Allí nos encontrábamos también con Jorge, con Pancho, con Gabriel en Buenos Aires, en una reunión que tuvimos aquí también, en el rectorado, y decíamos cómo se defiende la identidad de una universidad en un sistema integral. Y planteábamos que nosotros necesitábamos tener un reglamento, por ejemplo, de la investigación que tuviera en cuenta la identidad de la Universidad Nacional de Villa María, que la incorporación a la carrera de investigadores de una unidad de doble dependencia no tenía que ver con, en términos de la federalización y la identidad que decía recién Francisco, no tenía que ver con cuáles eran las pautas que planteaba CONICET solamente. El ser doble dependencia nos obligaba
a poder poner las condiciones de desarrollo que tienen que ver además con garantizar viabilidad a la investigación y a los procesos, que dieran cuenta de las potencialidades, pero también de la perspectiva construida por una comunidad universitaria como la de Villa María, que necesitaba pensarse en una política de desarrollo científico y tecnológico de las ciencias sociales. Así es que estamos trabajando en un reglamento en esa línea y la verdad es que con una aceptación muy importante. Entonces vuelvo a coincidir con lo que planteaba Pancho y digo, el problema es nuestro, el problema es que tenemos que generar las luchas, porque muchas veces hay luchas que no se dan por esa perspectiva conservadora que tenemos desde los equipos de investigación, porque en verdad no teníamos ninguna oposición al frente. Nadie nos dijo no queremos tener un reglamento que tenga esas condiciones. Entonces, pensar y partir de no tener trabas o mitos que creemos que existen o prohibiciones que nos autoimponemos a la hora de gestionar y querer conducir nuestros propios procesos. Por supuesto que conducir procesos implica tener un más alto nivel de compromiso, pero esta comunidad de Villa María así lo ha decidido y venimos trabajando, por supuesto, con muchísimo para crecer, porque nuestro desarrollo es muy incipiente, pero queremos defender una clara identidad del proceso de investigación. Trabajamos también fuertemente por permanecer sobre o en los estándares de medición de la investigación, pero también participamos por deconstruir y reconstruir otras formas de validación del conocimiento científico y creemos, por ejemplo, que estos congresos son otra forma de dar a conocer nuestro conocimiento y comenzar a revalidar desde otro lugar. Y no digo comenzar porque este sea el primer congreso, sino que lo que estamos haciendo ahora es dar una reválida en términos interdisciplinarios, luego de lo que veníamos haciendo en subcampos disciplinares desde cada una de las carreras. Creo también que un gran desafío que nos venimos planteando tiene que ver con desarrollar líneas propias de investigación, si bien creemos en la generación libre de propuestas investigativas de investigadores e investigadoras, nosotros también creemos que tenemos que generarnos y debatir las líneas propias de nuestro instituto y así lo venimos desarrollando de manera paralela y viene creciendo el afianzamiento de los equipos sobre las líneas y dejando de lado las propias motivaciones individuales o conteniéndolas en un continente más amplio y más colectivo de la producción que se une con otra estrategia de desarrollo de la universidad en la que seguimos pidiendo colaboración para poder profundizar como línea de gestión en ese sentido, y es evitar la producción en la soledad y sustituirla por la producción en equipos. De hecho, e incluso, la lógica CONICET tiene toda una impronta de la producción solitaria del conocimiento y cada vez más se van generando en esta universidad los espacios de participación, no solo de tener un espacio físico o un box cercano, sino la posibilidad de participación en otros procesos como los que se generan desde la extensión, desde la teorización de las producciones de observatorios de políticas públicas, de escuela de gobierno, y allí tratamos de que se generen, como decía también Pancho, temáticas a ser abordadas por la estructura de investigación de nuestra universidad, aunque se generen en los espacios de gobierno, en los espacios de las políticas públicas y que podamos dar respuesta, teorizar y no por esto creer que estamos siendo ausentes con la calidad académica y la calidad científica. Creo fundamentalmente que el desarrollo también se pudo dar y se puede seguir dando en el marco de la generación de nuevas revistas, de nuevos posgrados e instancias que promueven el desarrollo de espacios de comunicación de la producción científica.
Y también entendemos que a un nivel interno del desarrollo de las producciones científicas, la capacitación en la investigación ha sido uno de los ejes que queremos seguir profundizando y seguimos invitando a la comunidad de investigadores e investigadoras para desafiarnos también en acercarnos a nuevas metodologías, en animarnos y arriesgarnos a generar otros espacios de producción de conocimiento y también a reinterpretar algunas bases de conocimientos desde esta perspectiva latinoamericana que necesariamente nos van a llevar a la necesidad de construir nuevos espacios metodológicos. Otra de las demandas específicas que hemos tenido es la necesidad de diálogos con otros institutos de nuestra misma universidad y de otras universidades o instancias formativas universitarias o centros de estudios. Por ejemplo, han sido el CEIL en Buenos Aires, han sido centros de estudios de universidades del conurbano bonaerense, de la misma Universidad Nacional de Córdoba, de Rafaela, de Entre Ríos, es decir, universidades que no importa el tamaño, pero sí la impronta de la producción de conocimiento, donde nos hemos ido encontrando para poder producir y generar nuevos espacios. Simplemente, y para dejar después el espacio a las preguntas, plantear la coincidencia absoluta en generar una investigación en el territorio, del territorio, para el territorio, rompiendo con nuestros propios mitos, obstáculos y descalificaciones de que lo territorial descalifica. Lo que creo que tenemos que hacer es calificar y recalificar las prácticas de la investigación, no importa dónde se produzcan, ni desde dónde se produzcan. Creo fuertemente en la necesidad, que decía también Pancho, de internacionalizar la investigación y esto hacerlo también con un criterio regional, con un criterio ideológico, filosófico y epistemológico de las ciencias sociales. Creo que hubo un gran abandono durante mucho tiempo de esta responsabilidad académica y es una responsabilidad también para quienes somos docentes e investigadores pedagógicos. Y creo que tenemos que aguardar contextos favorables, por supuesto, o más favorables, pero entiendo y comparto lo que recién se decía, no necesariamente tener acceso a un presupuesto nos va a garantizar tener una política. Si no vamos aprovechando los tiempos para formarnos, para formar una identidad, y permítanme una expresión muy vulgar, formar la universidad y la investigación en estos términos que se están hablando en esta mesa nos hace olvidar la idea de los grupos de interés, de los kioscos mal llamados o bien llamados, de los espacios de producción para las satisfacciones individuales. Acá estamos hablando de un despojo de la individualidad, de la producción particularizada o departamentalizada para pensar que si bien yo puedo microespecializarme en algo, tengo que hacerlo contextualizado, porque estoy haciéndolo desde recursos públicos, garantizando el derecho al acceso al conocimiento y teniendo la obligación de transformar la realidad desde donde yo pueda llegar. Una realidad que puede estar contextualmente localizada en un contexto inmediato o puede ser por sectores de contextos a donde yo me deba esos resultados. Creo que tenemos que mantenernos activos y activas en la consolidación de los procesos de producción del conocimiento. Vuelvo a insistir en que somos una universidad pública y en este contexto se produce el conocimiento. Y creo además que nos tenemos que poder diferenciar de otras universidades que probablemente, aunque habría que hablar en términos de las responsabilidades, puedan darse el lujo de poder esperar. Nuestras universidades no tienen tiempo de espera, tenemos apenas 24 años en la vida de la producción, por lo tanto no tenemos otra alternativa que seguir creciendo humildemente y sabiendo que también vamos cometiendo errores en este andar. Ponernos a consideración de la ciudadanía,
a consideración de la comunidad científica, a consideración de la validación en varios y múltiples sentidos de lo que producimos, y eso seguramente desde esa humildad del conocimiento nos va a hacer muchos más grandes. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos interesa muchísimo el espacio de la producción científica y es por eso que hay 2 paneles específicos en este congreso que están interesados e interesadas en seguir hablando del sistema de investigación argentino y de lo que podemos dar. Así que muchísimas gracias por interesarse.